¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del tema habilidades para la comunicación oral. Mi nombre es Briseida Loya y voy a facilitarles este tema muy útil para todos. Cuando hablamos de habilidad tenemos que conocer muy bien su significado. Tenemos que saber que la habilidad es una disposición que muestra el individuo para resolver una tarea específica o para resolver un problema en especial en una área determinada y en una actividad muy específica, basándose en nuestra percepción a los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz. Recordemos que hay habilidades innatas y hay habilidades aprendidas, hay habilidades que nosotros ya traemos y hay habilidades que uno va aprendiendo y va comprendiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Según Albert Mehrabian, que es un experto en comunicación interpersonal, nos dice que para lograr una efectividad en la comunicación es importante la unión de tres tipos de elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que hablamos. Estos elementos son los vocales, visuales y verbales. Complementan la fórmula V más V. Es una fórmula muy útil y sobre todo muy eficaz para que nuestra comunicación llegue de forma adecuada a las otras personas. Estamos hablando de comunicación oral. Entonces tenemos los elementos visuales, vocales y verbales. Cada uno nos da un equilibrio para que nuestra comunicación sea lo más eficaz posible. Cuando hablamos de elementos visuales, como su nombre lo dice, todo lo que ven los demás de nosotros a la hora que nos comunicamos. Nuestra imagen física, nuestro estímulo visual, la postura. Como vemos en la imagen de los dos caballeros, uno con saco y uno sin saco, los dos están con los brazos cruzados, pero vean que hay diferentes actitudes a la hora de tener una postura. Uno está con los brazos cruzados, pero el otro está molesto y encorvado. Y eso hace que nuestro mensaje llegue de forma diferente porque estamos diciendo cosas diferentes. El que está al costado izquierdo, bueno, está diciendo que está a gusto, que está contento, y el que está del lado derecho nos está diciendo que está un poco molesto, que está un poco enojado. Entonces la comunicación nos va a llegar de forma diferente aunque nos estén diciendo lo mismo. Cuando estamos hablando de ademanes, de forma de hablar y vestimenta, vean como en el chico que está en la otra imagen, que tiene diferentes posturas, cambia, ¿verdad? Dependiendo si tenemos los brazos entre la bolsa, en un costado, si estamos con los brazos cruzados, si nos rascamos la cabeza. Siempre decimos formas diferentes. Estos elementos visuales son una parte muy importante de nuestra comunicación. Ahora tenemos la proxémica. Edward Hall habla de la proxémica para referirse a la distribución y los desplazamientos en espacios físicos. Hay distancias íntima, personal, social y pública. Hay que conocer cada una porque a veces también podemos confundir a nuestro receptor dependiendo de la distancia en la que nos comunicamos. La distancia íntima, una distancia personal, una distancia social y una distancia pública, ¿verdad? Cuando tenemos a un público de más de 50 personas ya podemos estar hablando de una distancia pública. Una distancia social permite privacidad en espacios públicos, una plaza, un comercio, ¿verdad? Tenemos comunicación y contacto con personas, la distancia personal entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, distancia personal y distancia íntima con gente muy cercana, ¿no? Una pareja, un familiar muy cercano, una distancia íntima. ¿Por qué es importante conocer las distancias? Porque a veces nos equivocamos y nuestro mensaje llega de forma diferente. Es muy común que chavos, chicos, muy jóvenes de ahora, de nuestra época, estas distancias las confundan y tengan distancia íntima con cualquier persona. Hasta con uno como profesor, te acercan demasiado, pueden llegar a confundir y enviar un mensaje muy diferente al que quieren dar. Elementos vocales, segunda parte de nuestra fórmula. Recuerden que son tres: vocales, visuales y verbales. Estos vocales tienen que ver con todas las modulaciones que recibimos de la voz. Entonación, velocidad, volumen, énfasis, fuerza, ritmo, proyección y resonancia. Cada uno de estos elementos tienen que ir de forma equilibrada y mesurada para que nuestra comunicación sea muy eficiente. Recuerden entonar, manejar una velocidad constante, no rápida, pero constante. Que nuestro volumen suba y baja para que llame la atención. Que nuestro énfasis y fuerza venga desde nuestro diafragma, nuestro músculo que tenemos aquí en el estómago, y podamos proyectar de forma adecuada nuestra voz. Esto hay que trabajar, hacer muchos ejercicios en casa, proyectar hacia una pared, hacia la otra, subir el volumen y no gritar. Es muy diferente gritar a hablar fuerte. Te quedas sin voz. Elementos verbales tiene que ver con el qué, ¿verdad? Ya vimos el cómo, ya vimos cómo nos vemos, cómo lo decimos, ahora vamos a ver qué decimos, todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos a la hora de hablar. ¿Cómo está formada nuestra oración? Se supone que esto ya lo aprendimos desde mucho antes, solo es cuestión de trabajarlo. No es lo mismo decir,
ir al baño quiero que quiero al baño ir o quiero ir al baño, ¿verdad? Son cosas diferentes. Tiene que ver con la estructura de nuestras sílabas, nuestros sonidos, nuestras palabras que conforman nuestras oraciones. Hay que ver cómo estamos estructurando ideas, cómo estamos seleccionando el lenguaje, porque no hablamos igual en nuestros niveles sociales donde nos distribuimos, ¿verdad? A veces tenemos un tipo de lenguaje, ciertas palabras, jergas, modismos, y hay que ver qué términos estás utilizando y si son los adecuados. Sobre todo, saber si los conoces, si conoces el significado. ¿Cómo influencia nuestra comunicación en nuestro público? Visualmente reciben el 55%, vocalmente reciben el 3% y verbalmente, perdón, el 38% y verbalmente el 7%. Es decir, la carga está muy tirada hacia lo visual, después lo vocal, que es importante trabajar nuestra voz, y después lo verbal, que no por ser menos importante no hay que trabajarlo. Obviamente el qué es la base de nuestra comunicación. Pero si hablamos de cómo reciben las personas nuestra comunicación, lo de afuera, nuestras manos, nuestros brazos, nuestro espacio, nuestro físico, nuestra forma de vestir, nuestros gestos, constituyen un 55%. Y de ahí nuestra voz, nuestra entonación, volumen, fuerza, resonancia, un 38%. Y lo verbal, el qué, nuestra frase, nuestra oración principal, nuestro método lingüístico, un 7%. Vamos a ver consejos y errores más comunes. Sencillo. Ekman, Friesen y Aylesworth manejan un par de errores más comunes. Vamos a ver algunos de estos que son muy importantes. A veces dejamos vaga la mirada, parpadeamos lentamente, mantenemos el contacto visual con una persona por menos de 5 segundos. No queremos ver a la persona, estamos viendo aquí, allá, por allá, pero no queremos ver a la persona. Cuando hablas en un espacio escénico con más de 15 personas, es importante que mantengas contacto visual por lo menos con unas 3 o 4, para que se sientan parte de tu conversación, para que se sientan parte de lo que tú estás diciendo y quede mucho mejor anclado en ellas. Cuando, bueno, estás hablando en cámaras, un error común es que veas a las cámaras más que a las personas y concentras el contacto visual en un solo sitio. Si ya te gustó la pared de allá, generalmente te quedas mirando a la pared de allá, cuando hay muchos otros elementos que puedes utilizar, como las personas o algún otro espacio físico que sea importante. Yo sé que a veces nos gana el nervio, pero bueno, hay que utilizar todo lo que tenemos en el escenario. La postura, no descuides la parte inferior del cuerpo, hay que pararse naturalmente porque eso también hace que proyectes mejor tu voz. Muévete sin exageración, utiliza un estilo propio, siempre sé tú mismo. Ten vitalidad, refleja energía. Conócete, conoce tus gestos nerviosos, no exageres, mantén una expresión cordial, sonríe y sobre todo no sonrías falsamente. Son unos pequeños tips. Relájate, inhala, articula perfectamente, haz pausas y sobre todo proyecta. Confía en ti mismo y verás que tu comunicación va a ser muy eficiente. Actividad sugerida. Siguiendo los tips y recomendaciones para la eficiente comunicación oral, realiza un video con una duración máxima de 2 minutos, en donde hables de un tema libre y apliques por lo menos 2 elementos de cada una de las 3 Bs. Recuerda que tu persona debe quedar en primer plano y considera no caer en los errores antes mencionados. Debes enviar tu video o liga a mi correo electrónico que estás viendo para que recibas la retroalimentación correspondiente y puedas seguir avanzando con éxito en tus habilidades para la comunicación oral. Muchas gracias y buen día.